¿Qué te impulsó a estudiar periodismo? Mira, yo creo que especialmente desde muy chico mi papá escuchaba mucha radio y uno se encontró de pronto con las transmisiones deportivas de fútbol, de automovilismo, con las carreras de turismo carretera, con un montón de cosas y un mundo tan particular que se metió en mi sangre. Iba a jugar a la pelota con mis amigos y además de jugar relataba. Y por otro lado, en un determinado momento me di cuenta que yo no quería estudiar periodismo o para ser relator porque me gustaba el fútbol o me gustaba un deporte en particular. Quise estudiar porque me gustaba justamente eso, propiamente el relato y hacer periodismo y todas estas cuestiones, contar estas historias que uno tenía la chance de ver. Me enamoré de las transmisiones radiales sobre todo, que es lo que a mí más me gusta en especial, y esto es lo que me impulsó después a decidirme por un futuro que transitara ese camino. ¿Siempre quisiste estudiar esa profesión? Yo entiendo que sí, por supuesto que cuando era muy chico no me daba cuenta, pero desde el momento en que uno puede considerar que tiene uso de razón respecto de la capacidad de decidir qué es lo que quiere hacer con su vida, en este caso desde el punto de vista profesional, desde el mismísimo momento en que considero tenía esa capacidad, sí, siempre quise. Después, por supuesto, antes pasan mil cosas por la cabeza hasta que uno empieza a encontrar su vocación y su lugar. Pero en el caso mío, desde que pensé, medité y me senté a elaborar mi futuro profesional, debo decir que sí. ¿Cuál es tu fuente de información preferida y la que utilizas a diario? Eh, Muchas personas que están allegadas a los clubes de fútbol o al ámbito donde uno se mueve, poseen información por ser dirigentes, por ser futbolistas, por ser lo que sean dentro del mundo del fútbol, representantes de jugadores, etcétera, en los tantos roles que existen y uno para proveerse de información debe ir a ellos a través del teléfono, a través del WhatsApp, a través de lo que fuere, para consultarlos respecto de los temas que ellos pueden manejar y de los cuales tienen información de primera mano. Por supuesto que hay gente que es muy confiable porque entrega una información y uno después con el tiempo se da cuenta que esa información era correcta y le permite ser sólido en lo que cuenta. Y por otro lado hay otras fuentes que se van descartando porque es gente que toca de oído y que puede llegar a contar algo que en realidad no termina siendo tan así y uno sabe después con quién quedarse y con quién no. Obviamente esa es la selección que se va haciendo con la gente que va conociendo dentro de las relaciones humanas, por supuesto, para decidir cuál fuente de información vale la pena y cuál no. Por supuesto después, desde el punto de vista del relato y del periodismo en general, uno tiene otras fuentes que no son precisamente de información, pero son tan nutritivas como esas y tienen que ver con libros, con diarios, con distintas fuentes a las cuales se puede acceder para enriquecerse uno, ¿sí? Y hacer mucho más productivo el trabajo propio. ¿Cómo lográs ser lo más objetivo posible en las opiniones que das y transmitís a tu público? El tema de ser lo más objetivo posible es todo un trabajo. Creo que una unidad más dentro de lo que es este laburo. Yo creo que no se puede ser objetivo porque uno es un sujeto y ya de por sí somos subjetivos, tenemos nuestra propia visión de cada una de las cosas, no lo vemos desde el lugar de un objeto, por lo tanto la objetividad en un 100% no existe, pero uno puede intentar ser lo más objetivo que se pueda. Y el ejercicio más saludable, en mi caso, es ponerse en el lugar del otro cuando se efectúa una crítica. Es decir, ¿qué hubiera hecho yo en ese lugar? ¿Cómo me gustaría que hablen de mí siendo yo el que está en ese sitio y hay alguien que ejerce el periodismo y tiene que hablar de lo que yo protagonicé, de lo que hice bien, de lo que hice mal, de lo que fuere? Y me parece que transitar el equilibrio es lo más saludable. Si uno se bandea con una crítica a un lugar extremo, seguramente cuando ese protagonista transite una vereda buena, si lo criticó duramente, va a quedar en ridículo. Y yo creo que el equilibrio es lo más saludable. Luego eso no quita que uno no sea enfático en una determinada crítica a alguien porque no se comportó como correspondía,
porque seguramente esa persona es la primera que sabe que no transitó el camino correcto. A la hora de rendir futbolísticamente, a la hora de un accionar determinado, siendo dirigente, a la hora de lo que fuere, dentro de tantas cosas que como periodista una persona tiene que evaluar. Yo considero que para ser lo más equilibrado posible hay que ponerse en el lugar del otro y sentir uno cómo sería la cuestión si uno tuviera si estuviera en ese sitio, ¿no? Y a partir de ahí surge la crítica. Surge la crítica enfática, pero con la medida razonable que requiere el equilibrio que hay que tener. ¿Es recomendable complementar el periodismo con otra profesión para mejorar tu desempeño? Es altamente recomendable combinar el periodismo con otra profesión. Mucho más teniendo en cuenta que el periodismo no es una carrera colegiada, universitaria, con título exigible sí o sí, como pasa con un abogado, con un médico, con un contador público, con lo que fuere. En el periodismo lo último que te van a pedir es el título cuando vas a buscar trabajo a algún lado. Por supuesto que la práctica es lo más importante, tener el desenvolvimiento correspondiente cuando uno está al aire es fundamental, sea en una cámara, sea en un micrófono, sea a la hora de escribir en un diario o el medio en el que se tenga un periodista que desempeñar. Creo que es altamente recomendable porque al no exigirse el título uno puede enriquecerse acaso bastante más, me animaría a decir, con otra carrera. En mi caso particular, por hobby, por enriquecimiento intelectual, si se quiere, por darle una denominación, un rótulo particular, empecé la carrera de contador público, estoy casi en la recta final de la misma, y la verdad que me encontré con historia, derecho, economía, matemática, álgebra dentro de lo que es la matemática, contabilidad, por supuesto, obvio, pero me encontré con una rama, con una cantidad de temas que se pueden abordar en una carrera universitaria de este tipo que me pareció muy interesante y muy enriquecedor. Por lo tanto, es hasta de una experiencia personal, me animo a decir, altamente recomendable combinar el periodismo con una carrera de estas características porque va a ser un apoyo notable por un montón de circunstancias, por el conocimiento, por el vocabulario, por la lectura, por todo lo que esto puede enriquecer y aportar para desempeñar la profesión. ¿Cuáles son las cosas buenas y malas de esta profesión? Yo amo tanto esto que hago que me cuesta encontrarle cosas malas, aunque las haya. Eh, Dentro de las buenas, miles de millones. A mí, en la experiencia personal, me ha tocado conocer el mundo, me ha tocado viajar por todos lados, me ha tocado relatar y cubrir la información de los clubes más importantes del país, en Copa Libertadores de América, en todas las copas internacionales, no solamente a nivel doméstico. Me ha tocado estar con la selección argentina en eliminatorias, en Copas América, en mundiales incluido, lo que es la experiencia de relatar a la selección en una final del mundo, como pasó en Brasil. Ir a lugares donde jamás pensé que iba a ir, como Tokio, en Japón, o Sudáfrica por la Copa del Mundo de 2010, yo qué sé. Además de la experiencia enriquecedora de conocer otras culturas, de la posibilidad de viajar que da esta profesión cuando uno logra llegar a un sitio más o menos interesante, y además conocer gente, relacionarse, hacer mucha gente amiga y conocida cuanto menos, ha sido positivo por todas partes, además de tratarse de un medio de vida para uno, lo cual es un verdadero privilegio, hacer y vivir de lo que uno ama hacer, no se puede negar que es un verdadero privilegio. Repito, entre las cosas malas me parece que es muy, bueno, qué sé yo, siempre en la vida, ¿no? En el periodismo hay situaciones en las que uno se encuentra con gente que no pela, como se dice habitualmente, o que no, con la que no se lleva bien, pero eso pasa en todas partes, no solamente en el periodismo, es parte de la vida misma. Y acaso, bueno, que la profesión a veces se bastardea un poco, que a veces vuele muy bajo, que a veces la ejerza cualquiera. Bueno, qué sé yo, esa es una lista muy, muy a vuelo rasante de lo que uno puede encontrar como negativo de esta profesión. ¿Cuál fue la mejor experiencia que te dio esta profesión? Las mejores experiencias tienen que ver
con los logros profesionales, con los viajes, con el entusiasmo que provoca estar en una situación de mucha adrenalina como una final de una Copa del Mundo, de Copa Internacional con algún club argentino, Copa Intercontinental como me ha pasado con los equipos argentinos que las han jugado. Está un poco concatenado con una parte de la respuesta anterior. Yo considero que esas experiencias son muy saludables, obviamente poder vivir de esto, obviamente encontrarme con gente que valoro muchísimo, con gente que ha llegado a ser amiga, con gente que no ha llegado a ser amiga, porque es una palabra muy cara, pero con la que tengo una muy buena relación, conocer mucha gente que ha valido la pena conocer. Me parece que estas experiencias son muy saludables. Y por otro lado, bueno, vincularse con estrellas del mundo, con figuras del fútbol de todo el mundo, sea del mismo periodismo, trabajar con gente a la que uno ha admirado toda la vida, estar al lado de ellos, o con futbolistas mismos, y hacer hasta no digo una relación de amistad, pero sí de un vínculo muy estrecho y vincularse afectivamente. Y la experiencia más saludable todavía es ver que son tan terrenales como uno, que son personas que tienen problemas como uno, que tienen problemas familiares como uno y que obviamente son tan humanos como uno. Y eso hace que un poco bajen desde un determinado pedestal al mismo sitio donde uno está, ¿no? ¿Cuál fue la noticia más difícil que te tocó cubrir en el mundo del deporte? Bueno, qué sé yo, ha habido infinidad de puntos importantes que he tenido que cubrir, digamos, desde una opinión, analizando la realidad, como me ha tocado a la hora de conducir un programa, o como cronista de cobertura cuando me ha tocado eh, hacer algo que ha tenido que ver mucho más allá con la vida misma que con el fútbol, porque la verdad es que el fútbol es un tema que a nosotros nos apasiona, que en este país es trascendental, pero vamos a estar de acuerdo en que hay otras cosas que son mucho más importantes. Yo creo que cuando Maradona estuvo al borde de la muerte, en Capital, cuando lo trajeron desde Punta del Este, que estaba realmente muy mal y que con los médicos que uno hablaba o con la gente conocida que hablaba, el tema era bravo y se moría. Y bueno, y era un episodio tan conmocionante que, no sé, ahora pensándolo rápido, debe haber sido el tema más difícil porque era muy difícil abordarlo, era muy difícil conseguir información, era muy difícil contar lo que uno podía averiguar, era muy difícil ver qué nivel de veracidad, de certificación tenía aquello que empezaba a trascender desde el sanatorio. Era todo una locura, y me parece que manejar ese tipo de situaciones pueden haber aparecido como lo más dificultoso. Entiendo que habrá habido muchas cosas más, pero en este momento no me las acuerdo. Esta fue una de ellas. ¿Cuál fue para vos la mejor entrevista que hiciste y a quién fue? Han sido tantas entrevistas las que me han tocado hacer hasta ahora que me resulta muy complicado elegir una. Pero voy a encarar esta respuesta diciéndoles que a mí las entrevistas que más me gustan no son las de la cotidianidad en la que uno habla con el futbolista y el futbolista cuenta el gol del fin de semana o las sensaciones que hubo en la familia o un montón de cosas que se pueden abordar con una figura que ha trascendido y que es la tapa de los diarios producto de un buen rendimiento en un partido. A mí me gustan más las que cuentan un poco el trasfondo, me gustan mucho más otro tipo de entrevistas que desnudan algunas cuestiones desconocidas. Yo recuerdo mucho una con Carlos Bianchi, cuando en su etapa de gloria como técnico de Boca, después de lo que había hecho como entrenador y lo que haría después también, contaba cómo vendía diarios andando en bicicleta de muy pibe y cómo se ganaba la vida trabajando con el papá. Y con el orgullo que hablaba de su papá, que tenía un puesto de diarios y fue el primer contacto que él tomó con el trabajo y con el periodismo. Después lo hizo como técnico tantas veces. Recuerdo una con Alfio Basile contando cómo se escapaba de la concentración cuando jugaba en Racing para ir a ver a Caño 14 al polaco Goyeneche, un histórico lugar donde había mucho tango en aquel momento, era un lugar top, como cualquier boliche top que hoy los pibes frecuentan. No, hay mucha cantidad de notas de ese tipo, y voy a elegir también una que fue la primera nota que yo hice en la Oral Deportiva en Radio Rivadavia, porque me tocó
ingresar cubriendo la pretemporada que hacían los equipos de Buenos Aires en Necochea, y además me tocó hacer vestuarios en las transmisiones de los partidos del fútbol de verano en Mar del Plata. Y el primer partido en el que hice vestuario fue Independiente Racing, un clásico que terminó 0-0, que fue realmente malo, que abrió el verano, y en ese vestuario estaba nada menos que Maradona, porque debutaba como entrenador de Racing. Y cuando salieron a la cancha, Maradona no había hablado con nadie, no había hecho ninguna nota, era el debut en Racing y era la nota más buscada. Y en el campo de juego éramos muy pocos vestuaristas, no es como hoy que existen cientos de periodistas dando vueltas y no se puede acceder al campo de juego, solamente lo hacen los vestuaristas, los campos de juego de la transmisión oficial de televisión. En aquel momento eran muy pocos vestuaristas, estaría el Chavo Fuchs, no sé, y algunos amigos más, y en mi caso por la Oral Deportiva en Radio Rivadavia. Y cuando salieron los equipos de la cancha, Maradona venía caminando y se sentó en el banco de suplentes ahí en el Estadio Mundialista, en el Minela, y yo estaba ahí parado y le digo: Diego, estamos en vivo para la Oral Deportiva, porque justo me había dado el relator desde la cabina, y me dijo: sí, vení, y me palmeó la butaca que estaba al lado de él, y me hizo sentar en el banco. Y ahí, mientras salían los equipos, mientras armaba todo, una nota de 4 o 5 minutos, con Diego hablando de sus sensaciones de debutar como técnico en Racing, con el proyecto que tenía, con el entusiasmo que tenía. Y bueno, una nota que se interrumpió súbitamente porque Miguel Ángel Brindisi, que era el técnico de Independiente, había sido compadre, compañero de él en el Boca campeón del 81, lo vino a saludar y abrazar. Habían sido dos figuras descomunales, lo seguían siendo, y bueno, ahí la nota medio se interrumpió y Diego pidió disculpas y dijo gracias, y esa fue mi primera nota en Radio Rivadavia, por lo cual, bueno, arranqué con el pie recontra derecho, cosa que siempre le voy a agradecer, pero bueno, ese animarme a pedirle la nota en ese momento y que me la dé, y ese recuerdo es imborrable para mí. ¿Dijiste alguna vez algo en los medios de lo que después te arrepentiste? Siempre pensé meticulosamente, de manera muy minuciosa, qué decir. Por eso, la verdad, no me arrepiento de algo que haya dicho. Me puedo llegar a arrepentir de haber puesto, a ver, ¿cómo explicarlo? Alguna información, como me pasó en San Lorenzo con Ruggeri en algún momento, que el tipo se enojó porque yo había dicho que él había separado 2 o 3 jugadores, eran en ese momento, era el año 99, no me acuerdo bien, pero algo así pasó, por una cuestión de disciplina, y él se enojó, hizo una conferencia, nos peleamos un poco bastante, y después digo, a ver, ¿qué beneficio te trae contar alguna situación de este tipo y qué perjuicio te trae? La verdad que no fue una situación agradable y el beneficio no sé cuál fue realmente, y acaso evaluar haber dicho aquello. ¿Y para qué lo dije? Bueno, qué sé yo, era muy pibe, y si bien siempre lo que conté fue 100% verdad, todo lo que me tocó contar, digo, a veces uno cuando es chico, cuando es más joven, se pregunta si vale la pena contar absolutamente todo y tener un 100% no tener un filtro, digamos, o tener un filtro muy fino a la hora de contar algunas cosas. Si vale la pena eso, en realidad uno tiene que tener, y bueno, en realidad tiene que tener un filtro de determinadas cuestiones, y eso se aprende con los años, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, a ver, si tengo que mencionar puede ser eso, pero a ver, no puedo hablar de un arrepentimiento de, uy, dije algo y me equivoqué, no, eso para nada. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a estudiar esta profesión? Bueno, a quien tenga ganas de seguir esta profesión, eh, primero que siga la vocación que siente. Es lo primero que se me ocurre decirle, es lo que yo hice. No soy ningún maestro ni nada que se le parezca. Cada uno hace en su vida lo que cree que debe hacer. Pero lo primero es que se cerciore si verdaderamente esta es su vocación. Hay muchos pibes que estudian periodismo porque les gusta el fútbol, o porque les gusta el automovilismo, o porque les gusta el básquetbol, o porque les gusta el tenis, o porque les gusta un deporte en particular, y en realidad lo que te tiene que gustar es el periodismo, y es relatar o comentar o hacer vestuario, eso es lo que te tiene que gustar esencialmente, no el fútbol o el deporte que fuere.
porque después se les encantan cuando empiezan a estudiar periodismo y abandonan al poco tiempo, y lo que están haciendo es perder el tiempo en tal caso. Yo creo que lo que deben hacer es cerciorarse que esa sea efectivamente la vocación, y una vez que eso es así, formarse a full, con libros. Si uno lee libros, se enriquece. Si los lee con un diccionario, se enriquece más, porque siempre va a haber palabras que uno no sabe qué quieren decir, las busca en el diccionario y la aprende. Y si uno aprende una palabra por día, en el año va a aprender 365 palabras más en su vocabulario. Y si uno sigue ese ritmo, en 10 años va a aprender 3.650 palabras más para su vocabulario. Y va a tener cientos de bastones en los cuales apoyarse para caminar, para describir lo que ve en sus ojos y contárselo a la gente, en el caso de la radio muy especialmente. Va a tener muy buena información y va a estar al día con todo y va a saber qué preguntarle a cualquiera si lee los diarios como corresponden para informarse, si los lee por internet, especialmente hoy se tiene acceso a esto en una computadora, no necesariamente el papel. Pero entiendo que hay que informarse al extremo, que hay que leer mucho, y como decíamos en alguna respuesta anterior, si da estudiar paralelamente una carrera como abogacía, como contador público, lo que fuere, una carrera que les guste, que les llene, algo que también complemente y que los enriquezca, fantástico, maravilloso, porque eso va a ser un sostén también recontra importante. Yo siempre cuento aquella historia de Racing y la quiebra, y uno tenía que ser un poco abogado en aquel momento, más que periodista, para contar algunas cuestiones de ese tipo, y yo entiendo que es por eso que se enriquecen mucho aquellos que siguen algo paralelo, como decíamos en una respuesta anterior, y que viene a colación hablando de lo que podemos aconsejar. Y bueno, después que tengan equilibrio en la opinión, que tomen en serio todo lo que hacen y que se jueguen a fondo. Y que sepan perfectamente que esto no es todo color de rosa, que no se van a recibir de periodistas y va a venir un tipo y lo va a echar al mejor periodista del mundo para ponerlos a ustedes. Va a haber que golpear puertas y va a haber que recibir muchos no, sobre todo si no tienen a alguien, como me pasó a mí, que les abra una puerta grande de arranque, ¿sí? Bueno, hay que seguir, hay que insistir, el único secreto es la perseverancia.